En esta sesión vamos a profundizar en la clasificación en el archivo parroquial a través del estudio detenido del cuadro de clasificación. A continuación, vamos a tratar el tema de los instrumentos de descripción y también de otros trabajos que nos pueden ayudar a difundir el contenido del archivo parroquial. Recordemos las acciones archivísticas necesarias para lograr un archivo organizado: estabilización, clasificación, ordenación, instalación y descripción. Una vez realizadas estas acciones, el archivo puede difundir eficazmente su patrimonio histórico. En esta ocasión, vamos a detenernos en la acción de la clasificación. Recordemos que clasificar significa separar por clases. En archivística va a consistir en agrupar jerárquicamente los documentos de un archivo en fondos, secciones y series, respetando los principios de procedencia y de orden original. Para realizar la acción manual de clasificar, debemos contar con nuestro cuadro de clasificación. Ya sabemos que el cuadro de clasificación es un instrumento que de manera gráfica representa la estructura jerárquica y lógica de la clasificación de los documentos del archivo. Este es un cuadro de clasificación de un archivo parroquial donde enumeramos todas las series que hemos encontrado en los más de 400 archivos parroquiales que ha organizado Adavi. No quiere decir que todos los archivos parroquiales deban de tener estas series, pero muchas de las series que están aquí son comunes en los archivos parroquiales de México. El cuadro de clasificación representa las secciones y las series de nuestro archivo en el orden en que se encuentran instalados los documentos. Tenemos que la primera caja del archivo va a resguardar la serie Bautismos de la sección sacramental. Enseguida encontraremos las cajas que contengan la serie Confirmaciones y así sucesivamente hasta la última serie de la sección disciplinar que tengamos en nuestro archivo parroquial. En esta visión del cuadro de clasificación podemos ver las dos secciones. Estas dos secciones surgen de las dos tareas esenciales de la parroquia: administrar los sacramentos, de la cual nace la sección sacramental, y en la sección disciplinar tenemos todas las demás actividades que tienen que ver con la pastoral, la comunicación y la administración de la parroquia. A este conjunto de actividades que nos da como resultado documentos que no son sacramentales, le llamamos sección disciplinar. La sección sacramental será igual en todas las parroquias, porque los sacramentos son los mismos en la Iglesia Universal. Sin embargo, hay que observar que debido a diferentes circunstancias puede darse el caso de la falta de algunas series en determinadas parroquias. En esencia, van a ser estas series: bautismos, confirmaciones, primeras comuniones, informaciones matrimoniales, matrimonios y defunciones. Pero puede ser que una parroquia no tenga libros de confirmaciones o no tenga libros de primeras comuniones. Entonces solamente tendría bautismos, informaciones matrimoniales, matrimonios. Pero en esencia estas son las series, no hay más. También hay que señalar que las series de la sección sacramental las organizamos de manera lógica, es decir, de acuerdo a cómo se van recibiendo los sacramentos a lo largo de la vida del creyente: bautismos, después confirmaciones y así sucesivamente. Los documentos resguardados en estas series son los libros con las actas sacramentales. La serie Primeras Comuniones se suele corresponder con registros modernos, ya que antiguamente no había obligación de registrar este sacramento por escrito. Los expedientes de información matrimonial previa a la celebración del matrimonio se van a conservar en la serie Informaciones matrimoniales. Aquí también podemos colocar toda la documentación que se genera alrededor de la celebración de los matrimonios.
como notificaciones, amonestaciones, etc. Y en la serie matrimonios se colocan propiamente las actas matrimoniales, recopiladas generalmente en forma de actas empastadas. La serie de funciones surge de la impartición del sacramento de la extrema unción. Antiguamente se daba un registro de esta impartición y esto da origen a los libros de defunciones. La sección disciplinar sí va a cambiar de acuerdo a los documentos que resguarde cada parroquia. En esta sección vamos a encontrar documentos que testimonian todas las demás actividades ejecutadas por el párroco y la comunidad parroquial. La llamamos disciplinar porque por disciplina el párroco debe llevar a cabo estas actividades según la normatividad eclesiástica. Los fieles tienen muchas formas de organizarse dentro de la parroquia. Una de ellas es la de asociaciones. Pueden ser asociaciones públicas si están reconocidas formalmente por la autoridad eclesiástica o privadas si son de carácter menos formal, como las fraternidades, hermandades, agrupaciones de laicos, etc. Las asociaciones tienen el fin de organizar fieles para ayudar a la Iglesia a cumplir con su misión. Algunas de estas asociaciones, que se encuentran con mayor frecuencia en los archivos parroquiales mexicanos, son el Apostolado de la Oración, la Vela Perpetua, la Tercera Orden Franciscana, la Conferencia de San Vicente de Paul, la Acción Católica y todas sus ramificaciones, y las Hijas de María, entre otras. Los libros de canon registran los nombres de los eclesiásticos que viven en la parroquia o que transitan por ella. Algunos de estos libros registran los periodos de administración de los párrocos, así como la duración de sus licencias ministeriales. Los libros de la serie Capellanías y Obras Pías contienen datos sobre el origen y manutención de capellanías o fundaciones y mandas pías que podían ser aportaciones a hospitales, colegios, orfanatos, dotes para mujeres pobres, celebraciones de misas, festividades litúrgicas y otras obras pías. Se trata de instituciones vinculadas a testamentos de personas que fundaban estas obras en favor de la salvación de su alma. Tenemos la serie Censos, la serie Padrones y la serie Status Animarum, que están ligadas íntimamente. Desde el Concilio de Trento, la Iglesia mandó a las parroquias llevar por escrito un censo de sus parroquianos. Esta serie también puede llamarse Padrones. De hecho, es más común encontrarlas con este nombre porque se tratan de registros del orden eclesiástico. Tienen estrecha relación con la serie Status Animarum, que significa estado de las almas. La diferencia es que la serie Status Animarum tiene especial interés en registrar el estado sacramental de los fieles, es decir, si la familia, el matrimonio, está casado por la Iglesia, si los miembros de la familia están bautizados, si comulgan y se confiesan cada año, tiene más este interés del estado de las almas, como su nombre lo dice. Son registros de todos los fieles del territorio parroquial. Se lleva a cabo casa por casa y teniendo comunidad a la familia. De los padrones o censos se pueden obtener datos muy importantes para la historia de la parroquia, tasas de natalidad, de matrimonio, mortalidad. Además, analizando toda la serie en una sola parroquia, se pueden hacer interesantes análisis de esta información a través del tiempo. Ahora hablemos de las series circulares, providencias o cordilleras. Con estos nombres se pueden identificar la correspondencia de la autoridad eclesiástica hacia sus parroquias. El nombre varía según la época. Cordilleras se refiere a un modo de circular la información de parroquia en parroquia, estableciendo una especie de ruta. A eso se le llama cordillera. Podemos ver en la segunda imagen de esta presentación
como la cordillera empieza en el Sagrario, este se refiere a la Ciudad de México, la cordillera empezaba en el Sagrario, es decir, en Catedral, luego venía la parroquia de San Miguel, de ahí el párroco debía de pasar la información a la parroquia de Santa Catalina, luego a la Santa Veracruz y así sucesivamente hasta que volvía otra vez al Sagrario, la circular, con la firma de todos los párrocos de enterado. Esa es una cordillera. Modernamente solamente se le llamaba circular o también puede ser providencia. Los libros de providencia guardan las comunicaciones del obispo copiadas en un solo libro, donde se recibían ya sea en forma de cordillera o de circular y se copiaban en un libro. Todos los libros con estas comunicaciones forman esta serie que se llama Providencias. Las tres series, circulares, providencias y cordilleras, nos hablan de las comunicaciones mandadas por el obispo a sus parroquias. La serie Cofradías resguarda los libros que conservan la memoria de las cofradías y hermandades fundadas en las parroquias. Son agrupaciones de fieles canónicamente establecidas bajo la advocación de algún santo. Los tipos de documentos pueden ser la erección de la cofradía, los estatutos, la lista de los cofrades, informes, incluso cuentas que detallan ingresos por cuotas, limosnas, renta de sus bienes, etc., así como los egresos por concepto de celebraciones, funciones litúrgicas u obras pías. Estos documentos son importantes para estudios de la religiosidad local, así como para el estudio de los grupos sociales, ya que muchas veces las cofradías englobaban gremios, castas o grupos económica y socialmente afines. En la serie Comunicaciones se encuentran documentos que refieren la relación de la parroquia con instituciones y personas diversas. En esta serie se encuentra también básicamente la correspondencia. Las conferencias eclesiásticas son una especie de tertulia de contenido religioso que celebraban los eclesiásticos adscritos a la parroquia. Las conferencias podrían ser de temas morales y casos de conciencia, que los sacerdotes estudiaban con el fin de tener mejor preparación para la cura de almas. Se apoyaban de estudios canónicos y morales vigentes. Las actas de estas reuniones, de estas conferencias, forman la serie Conferencias. Los diezmos se recaudaban a través de las parroquias y para ello se llevaba un registro donde se anotan las aportaciones de los fieles a la Iglesia, consistentes en una décima parte de sus ingresos, casi siempre en especies. El registro documental de esta actividad queda resguardada en la serie Diezmos. Algunas parroquias tuvieron anexas así escuelas de enseñanza básica, como un servicio a su comunidad parroquial. Los documentos de estas instituciones se resguardan en la serie Escuelas. La serie Fábrica resguarda libros de cuentas donde se detallan los gastos por concepto de fábrica del templo. En este caso, la palabra fábrica se refiere a la construcción. Si es así, se dice que es fábrica material, pero también puede referirse al artificio de algo no material. En este contexto, se refiere a los gastos ocasionados a partir del culto divino. Entonces se le llama fábrica espiritual. Los documentos de esta serie pueden ser comprobantes de pagos a maestros de obra, artistas, gastos por ornamento, gastos por cera, hostias, vino y elementos similares. Son registros importantes para la historia del arte. En los libros de la serie Gobierno se registran datos referentes al gobierno y actividades generales de la parroquia. No son libros muy comunes, pero si se encuentran, se conocerán las principales actividades y sucesos más importantes que permiten gobernar convenientemente la parroquia. A veces en este libro se incluyen las providencias, las circulares o las cordilleras mandadas por el ordinario. Incluso también
Pueden incluir los mandatos, como edictos, cartas pastorales y otros similares. Por mandato eclesiástico, el cura debe llevar un inventario detallado de los bienes de la parroquia. Es un registro tanto para la toma de posesión de la parroquia como para la entrega. Se registran los muebles, las obras de arte sacro, los libros, los vasos sagrados, la ropa de la sacristía, las alhajas y los ornamentos. Todos estos registros por escrito forman la serie Inventarios. Su estudio deja una historia documental del arte que pertenece a la parroquia. En la serie Mandatos se resguardan todos los documentos oficiales enviados por la autoridad eclesiástica, manifestando disposiciones en carácter de mandato, dirigido en general a toda la grey. Pueden emanar tanto del poder episcopal como del pontífice. El tipo documental puede ser diverso, en forma de exhortos, encíclicas, edictos y otros. En la serie Misas encontramos libros o libretas donde se lleva el registro de las misas celebradas. A veces se anota también el celebrante, el monto pagado según el arancel diocesano. La serie Música contiene colecciones de partituras que se usan para las celebraciones litúrgicas. Puede ser que el volumen de los documentos de música sea considerablemente grande. En este caso, es válido formar con estos documentos un anexo, porque la descripción de estos documentos es de carácter especializado y puede ser que por razones de conservación la instalación tenga que ser diferente del resto de los documentos. En cambio, si el volumen es reducido, puede quedar como una serie dentro del cuadro de clasificación. En la serie Nombramientos y licencias encontraremos licencias eclesiásticas para celebrar, confesar, exponer el Santísimo, celebrar fiestas o procesiones especiales. Estos documentos proceden del obispo y se refieren exclusivamente a la parroquia. Se incluyen aquí los nombramientos como párrocos. Los documentos de la serie Ovenciones se refieren a registros de los cobros por concepto de funciones parroquiales, la congrua o estipendio de los fieles, los aportes de cofradías instituidas en la parroquia y los ingresos por fiestas especiales, así como cualquier otro tipo de ingresos. En cambio, en la serie Proventos se registran especialmente los ingresos por concepto de rentas. Las disposiciones testamentarias de los difuntos se podían registrar en los libros de defunciones. Sin embargo, hay parroquias que registran los testamentos por separados en sus libros específicos. Estos libros juntos forman la serie Testamentos. Es una obligación del obispo visitar las parroquias de su territorio episcopal. De estas visitas se levantan actas que son asentadas en libros. Todas las visitas a lo largo del tiempo conforman esta serie documental. Las visitas pueden ser por el obispo en persona, por su secretario o por otro eclesiástico con el cargo de visitador. Se revisa el templo, las capillas, los altares, las imágenes, los vasos sagrados, el archivo parroquial, la fábrica y las cuentas. En el acta se fijan las disposiciones que quedan encomendadas al párroco. Una vez que se han realizado los procesos archivísticos de la estabilización, clasificación, ordenación e instalación, entonces pasamos al proceso de descripción. En otros módulos hemos profundizado en la actividad de la descripción archivística, de la cual ya sabemos que existen normas internacionales. A continuación veremos las enormes posibilidades de compartir la información del archivo parroquial por medio de diferentes niveles de descripción. Recordemos que el inventario será el primer instrumento que realicemos en nuestro archivo, una vez que esté organizado y clasificado.
El inventario nos permitirá saber qué tenemos y en dónde lo tenemos, y será la base para planificar diferentes niveles de descripción especializada. Recordemos también que el inventario describe a nivel de serie documental. La guía describe a nivel fondo documental. Existen diferentes tipos de guía, como guías de archivos de un solo tema. El censo guía, que busca cubrir la totalidad de archivos o fondos vinculados por alguna característica. Por ejemplo, puede ser la guía de archivos parroquiales de alguna diócesis o de algún decanato. Tenemos también la guía de fuentes, que se centra en un tema o rasgo específico de la documentación. Por ejemplo, podríamos tener una guía de fuentes para el estudio de la Tercera Orden Franciscana en determinado lugar. Entonces tendríamos una guía con los archivos que resguardan documentos sobre esta asociación, una ficha por cada fondo. Tenemos también la guía orgánica, que se centrará en archivos o fondos que pertenecen a un mismo organismo. Por ejemplo, podremos hablar de una guía de archivos parroquiales administrados por determinado instituto de vida consagrada. El catálogo describe a nivel unidad documental, es decir, para que hablemos de un catálogo es porque estamos describiendo documento por documento todo el archivo. Sin embargo, es posible hacer proyectos específicos de catalogación. Por ejemplo, en este caso, se elige una serie, en este caso es la información matrimonial, y solamente un rango temporal. Entonces, en este caso, si es posible, realizar catálogos de específicamente lo elegido y no de todo el archivo. Dejando a un lado los instrumentos de descripción archivística y pasando a otro tipo de trabajos, tenemos, por ejemplo, libros de análisis de series específicas. En este caso, la serie Cordilleras en una diócesis o la serie Asociaciones en una parroquia. Podemos tener trabajos sobre estudios históricos de la parroquia en general a través de los documentos del archivo parroquial. También podemos tener estudios temáticos a partir de series documentales específicas. En este ejemplo, a partir de la serie Escuelas de varios archivos parroquiales, surge un estudio sobre la educación en Puebla. En el otro caso, se estudia el contenido en sí del archivo parroquial. Por último, podemos tener estudios a partir de documentos, como en este caso, se estudia la devoción a la figura de San José a través de los testimonios documentales encontrados en archivos parroquiales. En el segundo estudio, tenemos un mapa que a partir del cual se va a estudiar la orografía de ese pueblo.